Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar esta charla interesantísima. Para mí es un honor que la persona que más sabe sobre la historia de Almansa y actualmente sobre los escritos que se llevan a cabo en el curso de paleografía, mi amigo Paco Almendros, me sorprende cada vez que me transcribe y me dice documentos. Bueno, que eso va a hacer que cualquier día yo me vaya contigo para las clases de él, porque es una cosa muy, muy interesante. En este caso, el amojonamiento y deslinde entre Ayora y Almansa, pues aún tiene más interés para mí, porque mi mujer es de Ayora y yo de Almansa, y ahora en casa pondremos los amojonamientos para ver dónde está su parte y la mía. Pero bueno, fuera de cachondeo en este sentido, el documento que tuve la suerte de verlo el día que Paco Victoria, que hizo un gran reportaje sobre el documento, que se puede ver aquí, ver que ese documento de 1434, que parece que se vaya a romper, te transporta a la historia y dices, qué bueno es conocer lo que hubo en esa época tan antigua, en el mismo sitio donde estamos viviendo nosotros. Nada, os paso la palabra, que tendréis más facilidad para explicarlo. Buenas tardes, en nombre de la Universidad. Buenas tardes, en nombre de... ¿Qué? Los dos. Buenas tardes, en nombre del Ayuntamiento de Almansa y de la Universidad Popular, les damos la bienvenida a este acto en el que se va a presentar el facsímil que ya se ha comentado, amojonamiento y deslinde de Ayora y Almansa en 1934, y que surge del curso de paleografía que se imparte en nuestra Universidad Popular. Es también el documento más antiguo que conservamos en el archivo municipal. Es la muestra del trabajo realizado durante un año en el curso de paleografía que imparte Alfonso Arraez. Dar las gracias también a todas las colaboraciones que ha habido, al archivo, a la imprenta y a lo que se ha estado comentando, la elaboración de la fotografía del archivo del documento hecho por Paco Victoria. Y, como no, nuestra más sincera enhorabuena y agradecimiento a los protagonistas que han hecho que este documento esté aquí con nosotros. Dar las gracias, por supuesto, a Alfonso, a Francisco Almendros, a Conchi Cerdán, a Jesús Díaz, a Antonio Domingo, a María Luisa García, a Óscar González, Raúl Ruano, Paquita Tomás, Teresa Berenguer y Antonio Fito. Y para que conozcan un poco más a nuestro profesor de paleografía, Alfonso, les leo un breve currículum. Es licenciado en Historia y obtuvo el máster de formación del profesorado en Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato por la Universidad de Alicante. Es monitor en el área de Humanidades aquí en la UPE desde el año 2013. Se inició con 2 cursos, Conoce tu ciudad e Iniciación a la paleografía. 2 años después, en el 2015-16, además de Iniciación a la paleografía, el curso Conoce tu ciudad se desdobló en 2, fue Almansa medieval y moderna y Almansa contemporánea, y además comienza también a impartir clases en el programa de educación básica de adultos en ampliación cultural. En el año siguiente y hasta hoy, en el curso 2016-17, además se amplía a los cursos de Historia en porciones y Amar la historia, y en el curso de Pasión por el arte. En la actualidad también está trabajando en su tesis doctoral, que gira sobre la epidemia de peste castellana de los años 1596-1602 y sus consecuencias en la provincia de Albacete, Alicante y Murcia. Es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Torregrande y es asimismo presidente de la Asociación Descendientes 1707, formada por sucesores de los matrimonios celebrados en Almansa durante
durante dicho año, el año de la batalla. En esta faceta de historiador e investigador, ha centrado su atención en el estudio de la documentación presente en los distintos archivos históricos relativa a la historia de Almansa, con preferencia hacia las épocas medieval y moderna. De ello, han surgido en los últimos años varias charlas y ponencias, así como diversas publicaciones y artículos como son: en el año 2011, Almansa en la Guerra de los 7 años, un ejemplo de sorteo de quintas, y los terremotos de Montesa en la comarca de Almansa. Al año siguiente, año 1691, Alicante bombardeada y Almansa acude en su ayuda. En el año 2015, 12 meses en la historia de Almansa, que también es el primer cuaderno de paleografía que se publica en la Universidad Popular y que surge de los cursos de paleografía. En el año 2016, el escudo heráldico con inscripción de don Juan Pacheco en el Castillo de Almansa. Lectura, análisis e interpretación. En el año 2017, Almansa y la monarquía de Felipe IV, la villa como lugar de paso y alojamiento de tropas, y emblemática escultura y clasicismo en la fachada manierista de la Casa Grande de Almansa. Y en el año en curso, vitivicultura en el corredor de Almansa, desde sus orígenes a la edad moderna. Y por último, el facsímil que nos tiene aquí esta tarde reunidos. Y ahora yo creo que quien mejor lo puede explicar ya es Alfonso. Bueno, gracias por esta amable introducción. Yo creo que tendrías que haber leído 10 currículums más. Los de todos los participantes en el curso de paleografía, porque efectivamente ellos entiendo que han sido los héroes, puesto que podéis imaginaros, bueno, pues tenerme a mí con un bastón de mando, venga, a leer, allí proporcionando, ¿verdad? Pues todo tipo de grafías complejas, difíciles y animándoles a, ni más ni menos que a lo largo de un curso, transcribir este documento. Ahora pondré alguna imagen para hacernos una idea de su tamaño, de la cantidad de información que se conserva en su interior, en una de sus caras, y pues realmente ellos son los héroes, así lo entiendo. Aquí lo tenemos, el pergamino. Medidas, pues aproximadamente podemos estar hablando de 1 metro aproximadamente de largo, pues unos 60 centímetros de ancho, y se conserva plegado, puesto que ha tenido que soportar el paso de los siglos, y ese pliegue pues ha causado problemas, es decir, dificultades a la hora de poder leerlo. Es decir, en estas zonas plegadas la tinta ha desaparecido. Eso ha conllevado incluso mayor complejidad para su lectura. Claro, entonces vosotros me diréis, bueno, ¿y por qué os metéis estos fregados? Porque se puede. Entonces yo entiendo que cuando puedes algo, ya no es solamente el poder, sino la responsabilidad de hacerlo. O sea, yo creo que el que puede hacer algo, entiendo que tiene la responsabilidad de llevarlo a cabo. Y si encima se reúnen las condiciones adecuadas, como es un grupo de personas, pues con cultura, con ganas de aprender, que es lo más importante, con ganas de que los lleven hacia un objetivo común, con tiempo, pues con un curso pues lleva muchas horas, lleva mucho trabajo por delante. Creo que las condiciones son óptimas. Y a la hora de aprender paleografía, estarán todos ustedes de acuerdo conmigo en que pues se puede hacer leyendo documentos aquí y allá. Pues está muy bien, ¿verdad? Pues vamos para aquí, vamos para allá, pero de alguna manera, al acabar, reflexionas y dices, bueno, ¿y qué hemos hecho? Hemos leído, pues no sé, pues la carta del rey Alfonso V el Magnánimo a no sé quién, hemos leído pues un documento sobre unas galeras, hemos leído algo sobre el Castillo de Almansa, hemos leído... Pero no hay un hilo conductor que te sirva para darte cuenta de que estás haciendo algo, ¿no? Porque al fin y al cabo todos, cuando acabamos un trabajo, nos gusta verlo, como por ejemplo la exposición de fotografía que tenemos a nuestro alrededor. Vemos que esos participantes, pues al acabar el curso, tienen efectivamente un resultado. Pues entiendo que se debe hacer, es decir, establecer un objetivo desde el principio al cual sirviese de hilo conductor para poder trabajar.
y a través del cual articular pues distintas operaciones, distintas actividades de aprendizaje siempre relacionadas con el hilo conductor. A veces, pues claro, todo cansa, ¿no? Pues venga, dale que dale. Pues en un momento dado puedes introducir una actividad secundaria, puedes introducir un documento distinto que de alguna manera te sirva para desahogar al grupo. Bien, como digo, se ha podido, y bueno, los héroes son mis compañeros participantes, se ha podido desengranar por primera vez, entiendo, en la historia de Almansa el contenido de este documento. Las medidas ya las tenemos claras. Hoy en día es una maravilla, gracias a los avances técnicos, pues le haces una fotografía, Paco Victoria, pues sirvió también de muchísima ayuda con esa fotografía. Raúl Rubón en su momento también hizo una serie de fotografías que también nos vinieron bien. Y como digo, esos avances técnicos permiten pues poder trabajar desde casa, poder leer, poder reunirnos todos en torno a una pantalla y a través de ahí interactuar e intentar desgranar lo que dice en dicho texto. Es decir, las condiciones son las óptimas, porque hasta hace unos años, pues yo me imagino aquellos investigadores de los años 70, de los años 80, de los años 60, con mucha mayor antigüedad, que dependían de una lupa exclusivamente. Entonces, pues para trabajar con un pergamino de estas características, pues a ver cómo narices lo hacemos. Lo colocamos encima de una mesa, nos ponemos incómodos con una lupa alrededor, además. No solamente es un documento en sí, o sea, contiene 6 documentos, luego los iremos relacionando. Por eso la letra está comprimida, está miniaturizada para poder contenerse dentro del soporte, dentro de este pergamino. Por tanto, a ver cómo narices lo hacemos. Afortunadamente, hoy en día, como digo, tenemos las condiciones necesarias para poder leerlo. Sin embargo, otra problemática, bueno, que todos vosotros conocéis, deriva del nombre. Es una mojonera, es una carta mojonera entre Almansa y Ayora. Es una mojonera, pues de manera sencilla, una revisión de lindes que están señalados con mojones o hitos de piedra, con argamasa, de cal y canto, como muchas veces se define en los propios legajos, por 2 delegaciones de localidades vecinas, con el fin de mantener en el tiempo dichos límites. En este caso, estos límites son los que dividen Almansa con Ayora. Ayora, en 1434, pertenecía al reino de Aragón, al reino de Valencia, Almansa al reino de Castilla. Claro, por lo tanto, en Ayora, igual que hoy en día, se hablaba valenciano. En Almansa, castellano. Ese valenciano es de 1434, es un valenciano antiguo. Entonces, si ya es difícil entender un castellano antiguo del siglo XV, pues un valenciano antiguo, pues complicado. Afortunadamente, pues entre el grupo nuestro, pues hay gente pues con muchas habilidades diversas. En mi caso particular, pues yo me licencié en la Universidad de Alicante y cursé una asignatura en valenciano. Y asimismo, muy importante también, pude disfrutar de la bola de Drac Z, que la emitían en valenciano, y a la cual toda mi generación, creo, ¿verdad, Bernardo?, que nos acostumbramos a escuchar, a hablar una miqueta el valencià. Eso ha venido de mucha ayuda. Juntamente, claro está, diccionarios. Un diccionario de catalán al castellano, un diccionario del valenciano al castellano. Dicen que catalán y valenciano no tienen nada que ver. Yo, en mi corta experiencia, puedo decir que a veces me encontraba términos de este pergamino en un diccionario catalán y a veces me lo encontraba en un diccionario valenciano. Pues no lo sé, a lo mejor me meto en un jardín, no lo sé. Pero bueno, a mí ambos diccionarios me han venido muy bien. Más cosas. Pues bueno, por ejemplo, podemos hablar de por qué tiene lugar este pergamino. ¿Por qué tan importante era la frontera entre Almansa y Ayora en el año 1434? Es que, ¿qué pasaba ahí? Pues sí que lo era por lo que acabo de comentar. Eran localidades que pertenecían a entidades políticas distintas. Reino de Aragón, Reino de Castilla. Y en unos años, además, en que estaban separados. Porque como todos sabemos, que los reyes católicos, ambos reinos, pasarán a formar parte de la misma persona. No se unirán políticamente, no se unirán jurisdiccionalmente de momento, pero sí pasarán a ser dominios privativos de los reyes católicos y posteriormente del nieto de Carlos V. Pero en ese momento son reinos distintos. Entonces, es curioso que la frontera que aquí tenemos, aquí cerquita, los lindes, no eran tan solamente, como digo, los límites entre Almansa y Ayora, sino eran los límites entre el reino de Aragón y el reino de Castilla.
con todo lo que ello implica. Son palabras mayores. De ahí la importancia de esta mojonera y de esta frontera, que además se ha ido repitiendo en el tiempo, de manera rápida, de manera sucinta. Pues en 1944 tiene lugar el Tratado de Almirra, que además el año que viene va a tener lugar un congreso muy interesante a raíz del 775 aniversario de su concesión, y igual, bueno, pues están ustedes todos invitados, y a través de Torre Grande, asociación a la cual pertenezco, pues poco a poco se irá publicitando y animando a que asistan. Pues en 1944 Ayora pertenece al Reino de Castilla. O sea que al principio Almansa y Ayora pues somos hermanos, vecinos, todos castellanos. Se dice que por eso Ayora es una ciudad castellanoparlante, o al menos poco valencianizada, no lo sé. Es lo que se plantea. De tal manera que, como podemos decirlo así, que eran ciudades hermanadas, ciudades vecinas, pueblos vecinos. Hasta 1274 no llega el primer deslinde, un deslinde amistoso, un deslinde en el que no hay ningún tipo de rivalidad ni nada parecido. Sin embargo, pronto llegan los problemas. En 1281, por el Tratado de Campillo, el Valle de Ayora, con las distintas localidades y castillos de Ayora, Jarance, Jarafoel, Serra, Teresa, pasan a formar parte del Reino de Aragón. Dejan de pertenecer al señorío de Don Manuel, al Reino de Castilla, como digo, por ese tratado, y pasan al Reino de Aragón. Ahí llega el lío. A partir de ese momento, Ayora se convierte en lugar de penetración hacia Castilla, el lugar fronterizo. Por lo tanto, un sitio del que los castellanos, del que los almanseños deberán resguardarse. Y bien pronto va a ser así. En 1281, en el mismo año, 8 meses después, ya el rey Pedro III de Aragón dice: como ahora Ayora es mía, vamos a marcar bien los límites entre ambas poblaciones. Y solicita, se conserva la carta correspondiente, una delimitación estable y clara de la frontera entre ambas poblaciones. Porque, me repito, ahora son Castilla y Aragón, y eso son palabras mayores. En 1306 ya hay noticia de los primeros problemas de lindes. El mismo don Juan Manuel envía una carta a Jaime II de Aragón, a su suegro, el rey de Aragón, advirtiendo sobre que entre almaseños y ayorinos hay roces, ya hay problemas. En 1306, 2 años después, don Juan Manuel, ahora amenazante, solicita a los ayorinos que devuelvan los territorios tomados a los almaseños. Y usted me dirá, bueno, ¿y qué narices había ahí? ¿Qué había entre Almansa y Ayora? Algo que ya no está. Algo que ya no está. Que entonces sí había. A ver, me imagino que ya todos ustedes, todos vosotros, ya lo estáis pensando. Los ayorinos o ayorenses deciden recurrir a su rey, Jaime II, y alegan que ese territorio que ellos han cogido siempre fue término de Ayora, en tiempo de moros y de cristianos. Eso es lo que dicen los ayorinos, no desean soltar ese territorio que parece que han cogido o se han apropiado ilegalmente, o al menos, sí, ilegalmente. Ese mismo año, tan solo 4 meses, Sancho Jiménez de Lanclares, adelantado del señorío de Villena, alcaide del Castillo de Almansa, con unos 2.000 soldados y cierta caballería, 2.000 peones, 2.000 soldados. Esta cantidad es tremenda, seguramente esté algo exagerada para la época, pero bueno, es lo que dicen las crónicas. Pues coge 2.000 peones y se va a dar una vuelta por el Valle de Ayora con la excusa de coger víveres. Eso no se lo cree ni él, Se fue allí a marcar el terreno a los ayorinos. Como digo, es alcaide del Castillo de Almansa, y va allí de alguna manera una expedición para meter miedo, para asustar, para intimidar a los vecinos ayorenses del momento. Y por si acaso avisa a Jaime II de Aragón de que los ayorinos están todo el rato, de manera constante, invadiendo los términos de Almansa y de Chinchilla. Y alguien dirá, bueno, ¿y qué pinta aquí Chinchilla? Ocurre que en estos momentos Alpera era un lugar que pertenecía jurisdiccionalmente a Chinchilla, es decir, era una aldea, para que nos entendamos, que pertenecía a Chinchilla. Y ahí viene el problema. Todos sabemos que Ayora limita con Almansa, pero también lo hace con Alpera, por la misma Meca, ¿verdad? Claro, esto ya son palabras mayores. No solamente los ayorinos cometían tropelías en límites almanseños, sino también en límites chinchillanos. Y bueno, pues como vemos aquí, a Sancho Jiménez de Lanclares coge 2.000 hombres, yo creo que demasiados para la época, pero de alguna manera es una expedición que es una vueltecita por Ayora para meterles miedo y que no avancen en sus intenciones de conquistar territorios al término municipal almanseño. Sin embargo, los ayorenses o ayorinos
no se abstienen en esas intenciones. Y en 1308 cuentan las crónicas que 2 comerciantes de Chinchilla pasarían por Alpera, pasarían cerca de los límites en su camino hacia Villena, hacia la feria de Villena, septiembre de 1308, es de entender que en fiestas de Villena, y cuentan las crónicas que son asaltados y degollados. Parece ser que el concejo almanseño se entera y manda soldados, para que nos entendamos, y son capaces de llegar y detenerlos antes de que se lleven los carros con las pertenencias de estos comerciantes, no a tiempo de salvarles las vidas, pero vemos que las cosas estaban complicadas. En 1313 don Juan Manuel se planta y recurre a su suegro para iniciar un nuevo deslinde y acabar con estos problemas fronterizos. Sin embargo, la cosa no mejora y al contrario, va a más. Precisamente por lo que estoy viendo todo el rato, por esa característica de frontera entre Castilla y Aragón. En 1396, avanzamos 80 años, Enrique III acepta algunas peticiones de la villa de Almansa. Al subir al trono, Almansa era costumbre que cuando un rey subía al trono, pues las distintas villas, ciudades y lugares del reino le solicitaran una serie de privilegios, de concesiones, muchas veces ni más ni menos que mantener las que con anterioridad ya estaban establecidas. Es decir, que yo con tu padre me ha prometido esto, fírmame tú que vas a mantener lo mismo. Y generalmente se aceptaban. Entonces, en ese año, 1396, Enrique III acepta una serie de concesiones. Entre ellas nos dice, en la carta en concreto, nos dice que hay cuestión o problema con los de Ayora, término de Aragón, y que se entran por fuerza en término de la dicha villa y jurisdicción de mi reino, Almansa, por lo cual decides que don Juan Manuel ordenara que hubiese en esta dicha villa 15 de caballo y 20 ballesteros. Es decir, que el mismo don Juan Manuel, ya fallecido, en su momento, para prevenir estas correrías de los ayorinos, había establecido una guarnición de 15 caballeros y 20 ballesteros, armados con ballestas. Una guarnición fija, estable, para defender Almansa y su término de estos ataques ayorinos. Como vemos, la cosa estaba difícil. Esta misma guarnición parece ser que se mantiene en el tiempo. En 1420 se conserva una carta del concejo de Almansa de Ayora en respuesta a una anterior de los ayorinos con amenazas. Y la carta que escribe el concejo de Almansa, podemos leerla, dice así: que el dicho término por vos declarado en la dicha vuestra carta fue ninés vuestro. Entendemos que en la carta primera de Ayora a Almansa delimita cierto término al cual ellos piensan que les corresponde. Almansa lo niega, como vemos. El dicho término por vos declarado en la dicha vuestra carta fue ninés vuestro. Es más, negamos que nunca esa villa, Ayora, hubo derecho, ni lo ha, ni tobo, ni tiene pacífica posesión, ni título de buena fe de dicho término. Almansa niega completamente, como vemos, la existencia de algún título que les permita poseer dichos terrenos, dichos territorios comarcanos entre Almansa y Ayora a los ayorinos. Es más, añaden los almanseños, si en él habedes usado o usástedes, sería por fuerza, como forzadores. Es decir, que esos terrenos que se han apropiado los ayorinos lo fueron por fuerza. Y aquí quizá tengamos la clave del porqué de todo este jaleo. A lo que decides que nos guardemos de entrar con nuestros ganados y bestias, aquí van a entrar con los ganados y las bestias, a apacentarlos, a pacer y a beber. Y ya seguramente ya sabrán ustedes por dónde voy. Sabed que en caso de que sabed que nos guardamos de entrar con nuestros ganados y bestias, pues no lo haremos, no os usaremos como en cosa nuestra, sin temor de las vuestras amenazas, que con gran orgullo, en menosprecio del señorío de nuestro señor el rey de Castilla, que Dios mantenga, enviades decir. Vemos cómo se relacionan las amenazas. E si non, protestamos, que si sobre ello recrecieran escándalos o muertes o daños, que todo sea imputado a vos y no a nosotros. Es decir, que si por todo este problema que hay aquí planteado hubiera escándalos, peleas, riñas, muertes o daños, que todo sea culpa vuestra, de los ayorinos. Esto es lo que plantea la ciudad de Almansa. Como vemos, efectivamente, la situación es una situación invasiva por parte de Ayora.
Bueno, no estábamos allí para saber exactamente, imagino, como es lógico, que los almanseños pues también tendrían parte de su culpa. Nunca hay que siempre, de alguna manera, hay que ser sensatos. Pero solamente conocemos, al menos desde el punto de vista, la parte almanseña. Hasta que avanzamos, hasta que a finales de 1429 se declara una guerra entre Castilla y Aragón. Lo que venimos diciendo, esa frontera comarcana entre Aragón y Castilla, son reinos distintos. Aragón, Almansa y Ayora pertenecen a entidades políticas distintas y en un momento u otro tiene que desencadenarse una guerra. Ya lo hubo, ya lo habrá. Y en medio de esa guerra, Pedro Maza, señor de Fonteleguera y señor de Montalegre, arrasa Almansa. Viene por aquí, arrasa Almansa y las crónicas cuentan que entraron por Almansa y la quemaron, pasando a cuchillo a todos sus moradores. Ya está, fin del cuento, se acabó. No, esto vemos que seguramente fuera también una exageración, puesto que, bueno, pues Almansa se sabe que continúa. Sí debió de haber cierta incursión, que los almanseños pues debieron huir, seguramente pues fueran perseguidos, pero no con estas consecuencias tan tremendas que se nos describen aquí. Pero vemos como efectivamente los peligros de esa situación geográfica fronteriza de Almansa pues acarrea. Esto hace que rápidamente Almansa y Ayora decidan por fin poner fin a la serie de problemas y conflictos que han atravesado durante los 200 años anteriores. Y en julio de 1430 se produce una tregua. Y como digo, ese será el momento en el que Almansa y Ayora deciden poner fin a este problema de lindes, en previsión de males mayores. Claro, Almansa había dicho: hay que llevarse bien con Ayora y con Aragón. Y los ayorinos pensarían: ostras, cuando veas las barbas de tu vecino pelar, ¿no?, por las tuyas a remojar o algo así, pues seguramente los ayorinos este sería el caso. Y dijeran: pues si Almansa ha sufrido este tremendo ataque, pues es posible que un día nos pase a nosotros. Y ese es el momento, ese es el contexto histórico en el que asistimos a la mojonera que presentamos. Que, como digo, son 6 documentos en uno. O sea, el precio hasta por 2 euros, fíjense ustedes, por 2 eurillos, que tienen 6, no 1, 6. O sea, esto él no va más. Si hay un precio mejor, como decía aquel, cómprenlo. Los comentamos. Y si tienen por ahí ustedes el cuadernillo y quieren tomar nota, lo vemos rápidamente. En primer lugar, el compromiso de Ayora, 25 de agosto de 1430, líneas 5 a 38. Se lo quieren montar por ahí, porque como está en castellano antiguo, en valenciano antiguo, es un poco enrevesado el asunto. Pero bueno, yo se lo dejo, como suele decirse, masticaico. ¿Qué significa el compromiso de Ayora? Significa ni más ni menos, que es el primer documento que aparece a partir de la línea 5, es la carta en la que el Concejo de Ayora se reúne y de común acuerdo, deciden negociar con Almansa este amojonamiento, este deslinde, para poner fin a este problema secular que estamos viendo. Ese es el compromiso de Ayora. Lo tienen ustedes de línea 5 a 38. Muy curioso la fecha. 25 de agosto de 1430. Solamente a los 2 meses de llegar la paz, los ayorinos se reúnen en concejos, muy interesante, lo hacen en la iglesia de San Jaime. Creo que esa iglesia está desaparecida. Viene una relación de todos los ayorinos que están presentes, ahora vemos algún nombre, relaciones de oficio, relaciones de cargos. Es una maravilla para la historia ayorina, para la historia llorense. No sé si habrá alguno por aquí. Pues como digo, se reúnen en fecha tan temprana como 1430. Los almanseños tardamos 3 años. No sé por qué. No sé por qué, pero hasta 3 años después no llega el compromiso de Almansa. Seguramente pues habría negociaciones, los almanseños pues estarían pues escamados, y no lo sé, no sabría decir por qué, pero lo cierto es que es así. Hasta 3 años después no se firma el compromiso de Almansa, que tiene las mismas características. Los almanseños, los alcaldes ordinarios, los regidores, con presencia de un número importante de vecinos sin cargo político, lo cual nos habla de que era algo importante, de que estábamos ante un hito importante para estas poblaciones. Pues como digo, se reúnen y aceptan llegar a un acuerdo de mojones con Ayora para poner fin a toda esta problemática. Pues ese compromiso de Almansa lo tienen ustedes en las líneas 38 a 68. Ahí lo tienen, si lo quieren marcar, pues lo tenemos por ahí. Claro está, Almansa pertenecía al Reino de Castilla, entonces sin autorización real no íbamos a ningún sitio. Por autorización de Juan II de Castilla llega el 8 de octubre de 1433. Línea 68 a 73. Ahora, a lo mejor entendemos por qué esa tardanza.
se estaría negociando con el rey, solicitando al rey, y una vez que el rey se sabe que va a autorizar dicho amojonamiento, pues realmente el Concejo de Almansa se reúne y llega a un compromiso, a un acuerdo para ponerlo en marcha. Es decir, nombrar a sus delegados, reunirse con los de Ayora y patear, andar por esa línea de mojones que se conservan de otras épocas y llegar a acuerdos. Pues este mojón está aquí, debería estar allí, este hay que arreglarlo, el otro tal, el otro cual. También encontramos la autorización de Juan I de Navarra, infante de Aragón, rey, como vemos, de Navarra, y futuro Juan II de Aragón, es decir, a la muerte de su hermano, pues él llegará al trono, es decir, el delegado real, infante de Aragón, del reino aragonés. Pues esa autorización a que, como vemos, la entrega a los ayorinos, pues tiene lugar el 5 de diciembre de 1433, línea 73 a 79. Y por último, la autorización de Diego Gómez de Sandoval, el conde de Castro, que en aquellos momentos era el señor de Ayora. Almansa había pertenecido a don Juan Manuel, pertenecerá al marqués de Villena, a don Juan Pacheco, pero en estos momentos era Villa Real y por tanto solamente necesita la autorización del rey. No así Ayora, que necesita la autorización de su señor y del rey. Pues también llega la autorización de Diego Gómez de Sandoval justamente el mismo día que la del rey. Además, ambas en Zaragoza, lo cual significa que según estaban juntos y los dos firmaron la autorización a la vez. Pues este compromiso, como digo, lo tienen ustedes en la línea 79 a 85. Y por fin, claro, lo más importante, ¿no? El acuerdo de mojones. El acuerdo de mojones, fechado el 20 de septiembre de 1434, que es la que fecha en la carta en sí, y que se inicia en las líneas 1 a 5. En la línea 5 se corta porque empieza a relatar los compromisos de Ayora, el de Almansa, el de Juan II de Castilla, el de Juan I de Navarra y el de Gómez de Sandoval. Es decir, introduce los traslados, que son las copias de los escribanos, tal cual, una tarde otra, con un telegrama, las introduce para de alguna manera que todo quedara por escrito y que simplemente echando un vistazo al mismo documento, poderlos tenerlos todos ahí. Es como sería pues un expediente en el que con un clip los tienes todos anexos, todos juntitos. En aquella época no existían los clips, ¿verdad? Entonces, pues, ¿qué hacían? Los copiaban. Pues genial, para escribano genial. Pues así, oye, ganaba más dinerito, ¿no? Pues estaba más tiempo ahí trabajando, pues ganaba más dinerito. Y por fin, como digo, la mojonera en sí. Líneas 1 a 5 y 85 al 116. En la parte inferior del pergamino, que eso lo tenemos reflejado en la última página del cuadernillo, viene un resumen posterior de los siglos XVII, XVIII, que nos cuenta, a modo de resumen, como digo, lo relacionado en la carta y añade incluso algunas mojoneras y algunos acuerdos de años posteriores. Incluso, pues, vemos algo más de información. Pero básicamente lo que nos interesa son estos 6 documentos. Y bueno, pues el documento en sí, ¿no? Pues uno dirá, vaya rollo que está pegando aquí este tío, pero no enseña el documento. Por aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. Bueno, vamos a ir primero, si les parece, vamos bien. A las 9 nos vamos, y aunque hoy no hay mundial, el mundial empieza mañana, o sea que tampoco vamos a hacer mucho en casa, pero bueno, hoy creo que, bueno, no sé. España lo tiene mal, porque si ya lo tenía mal, ahora que no tiene entrenador, la hemos liado. Bueno, aquí tenemos la carta mojonera. Son ustedes la calidad de la fotografía de Paco Victoria, que además la tuvo que hacer en partes, porque no era posible fotografiar el documento entero por el tamaño que ya hemos visto, y tuvo que fotografiar en partes y luego, dejándose la vista, unirlas. Es decir, montar palabra con, los bordes, una palabra con la otra, y que coincidiera con los bordes inferiores. O sea, un trabajo de chinos y muy valorable y muy destacable, y que a nosotros nos salía maravilla, juntamente con fotografías, como digo, de Raúl Ruano, que en su día también hizo y que también nos han venido muy bien para hacerlo. Vemos los pliegues. Si ya es complicado leerlo, pues fíjese el pliegue, cómo la tinta prácticamente ha desaparecido. Y sobre todo la miniaturización que yo digo, cómo el documento está completamente, las medidas de la escritura son muy pequeñitas, son mínimas, precisamente para poder contenerse en el pergamino. En el pergamino, piel, estamos ante piel de animal. Bueno, al margen, pues alguien, un escribano posterior, nos ha sido un favor
y vemos cómo nos cita la fecha. El 20 de septiembre, año de 1434. Se ve perfectamente, al margen. Esta escritura es posterior. Y efectivamente esa es la fecha. ¿Y cómo comienza el documento? Pues si les parece, leemos una cosita, que yo creo que tendrán ganas, y nos vamos a cenar. Pues la introducción es preciosa. Líneas 1 a 5, como digo, comienza la mojonera en sí. Y nos dice, nos relaciona, nos cuenta las vicisitudes de estas dos delegaciones, cómo se juntan. Nos dice, en el campo que es. Yo creo que se ve muy bien, ¿no? ¿Se entiende? No, léanlo. Y así, por unos momentos, claro, así se hacen una idea de qué va el curso. Imaginemos que apagamos las luces. Apagamos las luces y todos a leer aquí. Y yo, como esta voz de camionero que tengo, ¿verdad? Venga, pum, pin, y todos a leer allí. En el campo que es, entre la villa de Ayora, en la villa de Almansa, aquí roto del pliegue, pero bueno, se lee bien. En el cabezo, en un cerro, un cerrico, en el cabezo que se acaba. Es una letra muy bonita, es una letra, como vemos, muy regular, salvo por estos alzados, por estos astiles, que es el término apropiado, que se relacionan y que pertenece a un tipo de escritura anterior, pero bueno, no vamos a meter con eso. En el cabezo que se acaba aquí nos vamos. En el cabezo que se acaba el dicho campo, hacia las partes de Aragón, es decir, hacia la frontera entre Almansa y Ayora, en un cabezo que es cerca Jorqueruela, a la labor de Jorqueruela, que en la actualidad pertenece al término municipal de Almansa, pero que está prácticamente ahí, ¿verdad? De hecho, pues aquí la tenemos, la labor de Jorqueruela. Pues en un cabezo, en un cerro, aquí está la labor, el mugrón al fondo. En la actualidad se conserva, bueno, pues como refugio de ganado, y pues, pues ahí lo tenemos. El camino que llega hasta allí, el mugrón al fondo, el parto, Matochales, otra imagen. Pues en algún lugar cercano, tal vez en estos cerros que tenemos aquí, es donde se situaron ambas delegaciones de Almansa y de Ayora. Imaginémonos, remontemos al año 1434, ambas delegaciones, en total unas 50, 60, tal vez más, 80 personas, pues se reúnen con sus atributos de mando, pues los alcaldes ordinarios, los regidores, en carros, en galeras, y se dirigen, como digo, hacia estos cabezos o cercanos en torno a la labor de Jorqueruela, y allí esperarían, o ya estaría la delegación correspondiente de Ayora, y allí es donde tiene lugar lo relacionado en las líneas 1 a 5 y 78 a 116, si no recuerdo mal. ¿Qué relacionan? Pues empiezan a leer todos los documentos que yo ya acabo de enunciar. Bueno, aquí tenemos el reverso. Sigamos. Bueno, aquí vamos. Y claro, eso es, primero los leen y los copian, seguramente en fecha posterior, los escribanos los adjuntan. Hemos dicho que Ayora pertenece a Valencia y está el documento relativo a Ayora, ese comprensa Ayora, y los compromisos del conde de Castro y del rey aragonés están en valenciano, y aquí lo tenemos. En nom e veu de tots los damunt nomenats. De todo lo... Bueno, esto es fácil, ¿no? Este valenciano no es muy complicado. Hay frases bastante más complejas, pero bueno, ahí la tenemos. Esto era muy divertido, en el curso esto era muy divertido, porque claro, allí bueno, cada uno decía una cosa y era un poco un caos muy simpático. La verdad que era... Y bueno, cuando dimos cuenta lo llenamos todo de interrogantes. Pero bueno, poco a poco pues el servidor pues he podido ir pues bueno, relacionándolo, y creo que está bastante bien. Aún así habrá fallos. Como digo, se relacionan incluso algunos de los ahí presentes. Aquí tenemos, por ejemplo, fem, escribam, en los dits honrats, en el tratamiento en valenciano, en Gil González, alcaide del castillo de la dita villa.
de Ayora. Sabemos que está en la actualidad en un proceso de restauración muy interesante, pues este era o fue uno de los alcaides que habitó aquel castillo, Gil González, alcaide del castillo de la villa de Ayora. Encara, ¿verdad? Pues un término muy valenciano, muy coloquial, aquí lo tenemos, privilegis, en la parte inferior, y altres, instrumentis, o instruments, altres de nuevo, entonces, bueno. ¿Y por qué? ¿Por qué he seleccionado algunas líneas? ¿Por qué estaban allí? No lo recuerdan. Por la dita raó, en valenciano de nuevo, diversas, vegades, y en diversos tiempos ha habido mortes, se ve bien, ¿no? Mortes, y lo tenemos, mortes, sería mortes de homes, nafres. Y bueno, ¿y qué es nafres? Entonces te vas a un diccionario de catalán o de valenciano y descubres que nafres son llagas, heridas, y no entiendes, ¿eh? Mortes de homes, nafres, llagas, heridas, marques, marcas, represalias, daños. Eso es lo que había pasado hasta ese momento, ya lo hemos ido viendo, y lo que se trata de evitar con esta carta. Y por tanto, todos juntos, aquí incluso en fecha posterior se subraya, vemos que el escribano del momento lo ha subrayado. Nos dice, fallamos, todos juntos, fallamos, se ve bien. El fallo, pues hoy en día el fallo, ¿verdad? O hallamos, porque esa F desaparece con el tiempo, fallamos, hallamos, declaramos, pronunciamos que sean puestos mojones. Se ve perfectamente, mojones en los lugares, y los relaciona, es decir, se van, ambas delegaciones van paseando, van pateando por allí, van buscando los mojones que ya estaban, lo examinan, ven el estado que se encuentran y dicen, pues este hay que reformarlo, este tal, hay que colocar otro allí, y lo van describiendo. Y entonces dicen, van a tal sitio, lo tienen todo transcrito, gracias al curso de polografía, ahí lo tienen todos ustedes, luego tranquilamente en casa lo leen, pues se van a tal sitio y nos dice, allí hay un mojón de piedras, una cruz. En la peña está el dicho mojón, no lo sabemos. Bueno, habría que seguir leyendo la línea. En la parte inferior, en la pieza del peral, había un peral por allí, y de allí va a otro mojón de argamasa. Vemos incluso cómo se nos relaciona el material en que están construidos, el cual está al canto. Vamos a la línea inferior, porque si fuera corrido bueno, sería más complicado. Otro mojón, y de allí va a atravesar, y de allí va atravesando por la punta del dicho blanco. Los blancos, blanco de arriba, blanco de abajo, que están en el límite entre Almansa y Ayora. Pues ahí lo tenemos, la punta del dicho blanco. Y la punta de ese blanco a otro mojón de argamasa, y así vamos relacionando. A ver. Muy interesante en esa relación de mojones, pues por ejemplo nos dice, primeramente, nos dice incluso dónde empieza. Primeramente, un mojón alto. Alto quiere decir que está arriba. No es que sea alto, que pudiera ser, no, sino que está situado en un sitio elevado. Y lo entendemos enseguida. Un mojón alto en el Mugrón, sobre unos calderones que retienen agua. Aquí se corta la foto, que se retienen agua. Pues en el Mugrón alto, unos calderones que retienen agua, pues seguramente están hablando de Meca, o algo, o una zona muy cercana. Y por curiosidad, porque creo que por curiosidad podemos tener incluso aquí algunos, por ejemplo, tenemos algunos términos, algunos nombres de aquellos almanseños y ayorinos. Por ejemplo, Domingo Navarro, un apellido muy almanseño que se conserva en la actualidad, en Pascual del Toro, Pusllover, algún nombre más, a ver por aquí que había, que tenía, a ver que ahora se me está yendo. Y bueno, pues yo creo que poco más, tampoco tengo más ganas de disertar.
Yo creo que más o menos ha quedado un poquito claro. A modo de resumen, dar las gracias de nuevo al curso de Palografías, en el cual pues esta iniciativa, este trabajo no habría tenido lugar. Gracias a la Universidad Popular de Almansa, Amparo aquí a mi lado, pues como representante, sin lo cual pues tampoco hubiera sido posible. Pues la verdad es que bueno, pues el trabajo, gracias por supuesto a las autoridades, archivo, imprenta municipal, a todos. De verdad creo que es un trabajo en equipo muy interesante, muy bonito. Creo que es un regalo para la sociedad almanseña, que es la primera vez que se puede hacer, más que nada porque es complejo, laborioso, esto es tiempo, de verdad, y un poquito de conocimientos. Y sin más, pues nada, pues yo creo que es una hora estupenda para irnos a cenar. Muchas gracias por su asistencia. Sí, a mí. Muchas gracias, Alfonso, pero a mí me gustaría también saber la opinión, el trabajo de todos los participantes, algunos que nos cuenten un poco cómo han vivido esa experiencia, ya que también es vuestro, no es solo. Si no hay voluntarios, pregunto yo, que estáis acostumbrados, o sea, que empezar que... Está pareciendo que es un curso muy difícil, ¿no nos vais a animar? El domingo y yo estuvimos viendo un montón. Sí. Estuvimos en el monte. Sí, no, pero el curso, sí. Estuvimos viendo. Hicieron trabajo de campo. Eso, yo hicieron trabajo de campo. Esa es más que Los demás estábamos mal. los dos, pero esa es más que yo. Pero la experiencia en el curso... ¿Has constatado los límites del pergamino y los actuales? ¿Si hay alguna coincidencia o no? ¿O qué? No. ¿Por dónde iba? No, sobre eso, Paco Navarro, aquí presente, tiene un trabajo muy interesante. Él sí se ha dedicado a recorrer a pie. Me imagino que estará deseando que llegue el sábado y ponerse la gorra, irse al monte a hacerlo, me imagino. Nosotros no, aunque es cierto, como muy bien apuntado Antonio, que él y Antonio Domingos pues se fueron. Yo también me iba a ir, pero bueno, me puse enfermo y no pude acompañarles a recorrer distintos mojones. Y bueno, la verdad que... Pero es algo que sí quiero hacer a nivel personal, incluso bueno, pues podemos quedar un día para hacerlo. Antonio, sí. Esos mojones ardidos prácticamente no queda ninguno. ¿Qué? Pero antiguos no creo. El centro, prácticamente lo que es la sierra, hicieron un cortafuegos y si había algo, eso desapareció. Que estamos hablando de mojones hace 500 años y además se mueven, ¿no? Los mojones los dejas quietos, te vas y vuelves al mes siguiente y se han movido, ¿verdad? Es una cosa maravillosa, ¿verdad? Entonces, claro, si corren más que tú, ¿verdad? Contadnos, ¿qué tal la experiencia? Como que, Teresa, ¿tú qué tal? Bueno, al principio cuando empezamos a leer nos costó bastante porque las primeras líneas no estaban en castellano antiguo, resulta que estaban en valenciano. Entonces, claro, era descubrir, primero ver qué palabra era y luego ver un poco a qué se refería. Entonces, al principio fue un poco costoso. Luego, poco a poco, nos fuimos acostumbrando y luego al final, lo último ya nos resultó mucho más fácil. Pero al principio la experiencia, cuando empezamos a verla y a empezar a leerlo, primero, como ya se ha comentado aquí, tanto el valenciano, términos en latín, términos en castellano, luego era descubrir los parajes a que hacía referencia el pergamino. Había parajes que sí, pues sí, Jorquiruela, pues está en tal sitio, el blanco, el primer almajal, es decir, había muchos términos que teníamos que decir, ¿dónde están? ¿A qué se refiere? Entonces fue un poco todo, era descubrir un lenguaje nuevo, descubrir unos términos nuevos, términos también que estaban referidos con la agricultura, con la época, con aquella época. Entonces fue un trabajo muy enriquecedor en todos los sentidos de que íbamos descubriendo, íbamos aprendiendo, era la ilusión de ver, bueno, a ver el que descubrimos el próximo día, porque muchas veces nos llegábamos de ver esa casa, entre comillas, íbamos al día siguiente, vamos a ver, porque he encontrado esta palabra, pero había muchos interrogantes y entre todo el grupo, pues intentábamos buscar e intentar
completar la frase, luego nos tocaba, como se ha comentado muy bien, los pliegues. Cuando llegaba el pliegue decíamos, madre mía, ¿y ahora qué? ¿Cómo sigue esto? Y bueno, como habéis visto, el pliegue se hacía ahí. Y luego también la calidad de la fotografía tampoco era esta, porque ahora cuando lo estamos viendo al cabo de un tiempo decimos, ¡qué maravilla! Esto se ve perfectamente, pero lo cierto es que al principio no tenía esa calidad ni todo eso. Y pues más o menos esa un poco la experiencia. Y sobre todo agradecer a Alfonso toda la ayuda, porque nos animaba y venga, vamos a ver. Entonces, muy bien. Bueno, ¿alguna duda más? ¿Alguien que quiera contarnos su experiencia? Alfonso está aquí para contestar. Y bueno, te voy a preguntar, ¿por qué no se mantiene sin doblar? Por ejemplo, se deterioraría menos, ¿no? Ahora ya no está doblado. ¿Sin doblar? Ah, pues entonces ya Está tipo carta. Ah, pues entonces ya no. Esos dobleces pertenecen a los siglos que ha estado guardado, almacenado, doblado, efectivamente. Pero ya hace ya algunos años pues se conserva pues desplegado, como podemos ver, disfrutar en la foto. Sí, porque si no Los años. Alfonso, Sí, sí. considerando que es un original, ¿hay una copia en Ayora de esto? ¿Sabes? Entiendo que debía haberla, pero lo desconozco si la hay. Yo te diría que no, pero lo desconozco. Nuestra idea, ¿verdad?, Es hacer un intercambio, hacer Ayora, quizá en- sí, vamos a ir a invitarles a hacer este mismo acto allí. Incluso una vez expuesto allí, sería bueno que entre todo el pueblo, las autoridades, fuéramos al sitio a hacer una especie de estrecharnos la mano allí en el mojón que aún quede y comernos unos gazpachos ayorinos y de Almansa. Bien pensado. Pero debe haber una copia. Ellos tienen que tener su copia. Te digo porque hacer una documenta de este tipo. Exacto, ellos tienen que tener su copia, seguro, seguro. El alcalde hizo una llamada y que yo estuve presente cuando él dijo que había descubierto el eso y que íbamos a estudiarlo antes de estudiarlo, esto hace ya un año. Sí. Delante de nosotros llamó a la Ayora diciéndole, oye, que tenemos que quedar un día porque tenemos entre manos y tal, pues cuando quieras quedamos y tal. Ha ido pasando el tiempo y por distintos problemas hemos esperado mejor a que esté hecho esto. Ya una vez hecho, ya llevamos algo en concreto para ofrecerles y quedar con ellos allí, hacer un acto allí en Ayora, cuando ellos quieran, y luego un acto común en la mitad del camino. Bueno, pues alguna pregunta, alguna duda, alguna cosa más, algún Paco, Raúl, venga, ¿a ti qué te pareció? No, a mí me ha parecido muy interesante. Era como resolver un misterio, como hacer un sudoku, que tienes que estar ahí. Claro, nos dejábamos los ojos ampliando, pero es que claro, las primeras fotografías, por las dimensiones y por cómo es el documento, si había una zona que te pillaba una pequeña sombrita, cuando ampliabas no veías las letras. Y ahí te dejaban los ojos. Yo deseaba que apareciese una R, porque tenían una prolongación hacia abajo y a partir de ahí, esto es una R. Vamos a ver cómo vamos desentrañando el misterio, a ver qué palabra es esta. Pero ha sido muy interesante ver cómo escribían y ver cómo describían todo. Y que bueno, podemos incluso intentar contrastarlo con tal y como está la realidad. Yo creo que una satisfacción, ya no para el grupo, sino para todos, tener esto, que todas las personas que lo quieran, le interese, lo pueda ver. O sea, aparte ya, no la satisfacción personal de nosotros, sino yo creo que la satisfacción del pueblo en general. O sea, tener esto para que lo puedan ver. Si tuviéramos las condiciones, no hace falta el micrófono, las condiciones idóneas para poderlos desplegar, o sea, desplegar no, Sí. colocar una vitrina, pero claro, tiene que tener una temperatura especial y tal. Dentro de los fondos EDUSI que se van a invertir, se va a remodelar, será de las últimas actuaciones, el antiguo ayuntamiento, en el pasaje Coronel Arteaga. En ese edificio, una de las funciones principales que hay idea de hacer es una sala de estudios como una
como el archivo municipal, una sección donde se haga un centro de interpretación que se pueda estudiar allí a base de todo digitalización y tener también en las condiciones idóneas de aire acondicionado y de temperatura y de tipo caja fuerte, por decirlo de alguna manera, por tener a la vista los documentos más importantes, hacer una especie de exposición que se pueda ver directamente. Eso está previsto, tardará me imagino que 3 años, de 2 a 3 años en terminar ese proyecto, pero sí en un futuro sí que tendremos la suerte de poderlo ver. Y los pliegues no es que se hayan perdido porque no se pueden perder porque es bueno, pero sí desde que están escribidos no tengo en el peso y al menos ya se ha logrado que no se haya deteriorado más, pero no. Si no está ya, vamos hecho culo. ¿Alguien más quiere comentar algo? Pues nada, pues muchas gracias a todos. Seguimos con las actividades de fin de curso de la Universidad Popular. Os esperamos, igual que hacer la visita a las exposiciones. Los jueves se va a hacer una visita guiada a partir de las 7 de la tarde. Todo el mundo que quiera puede inscribirse y será mañana jueves, el 21, no tengo en la cabeza el calendario, 3 jueves se va a poder hacer la visita. Muchas gracias y hasta el curso que viene. Y en el curso de palografía esperamos seguir trabajando y dar alguna sorpresita también, como de este tipo. Y anímense, si a alguien le apetece, pues estamos abiertos a que se apunten.